Sí, qué bien huele. Perdonadme que me he quitado la mascarilla porque se me sale, no sé por qué. Cuando hablo se me sale. Yo digo, es culpa mía que tengo la barbilla muy prominente cuando se me cae. Así que si me dejáis así. Bueno, he visto que los reyes de España, don Felipe y doña Leticia, ellos también son humildes y se ponen la mascarilla cuando van a los eventos. Y bueno, es una situación complicada no poder expresar el amor que tenemos de costumbre, no poder abrazaros, ¿no? Me siento tan raro y me imagino que te pasa lo mismo, ¿no? Porque nuestra iglesia es una iglesia de abrazos, pero bueno, mucho cariño para todos, muchos cariños. El amor es lo más importante y realmente nos queremos y nos apreciamos y hemos sido escogidos por Dios para estar juntos en este cuerpo, en esta iglesia. Y bueno, tenemos que ser fieles a eso, ¿verdad? Gloria a Dios. Pues me vais a tener que perdonar algunas cosas porque tengo que aprender a hacer esto. Este se me mueve. La pantalla me quita el 15% de la visibilidad, luego con las gafas no sé qué va a pasar. Bueno, lo vamos a conseguir, ¿eh? Ya me había acostumbrado al Zoom y al final me salía bien y ahora tengo que acostumbrarme a esto. Ya sabéis que los jóvenes os acostumbráis rápido, pero los mayores nos cuesta aprender las cosas o desaprender las anteriores. Pero gracias a todos por vuestro esfuerzo, vuestra colaboración, vuestras oraciones y gracias a Edu también por todo ese tiempo que está dedicando, él, su familia. Como hemos dicho muchas veces, que en esta iglesia hay lugar para que todos participen, ¿no? Entonces, pero hay que tener algo de Dios, hay que tener algo de Dios para dar, ¿no? Para compartir. No compartimos, no sé, otras cosas en el tiempo del culto, ¿no? También hay tiempo para lo informal, pero aquí hay que compartir algo que alimente, ¿no? Que edifique. Gloria a Dios. Y estoy muy contento de que todos los que habéis aportado, habéis compartido y todos los que van a venir después, estamos deseando que todo el mundo aproveche su oportunidad y hasta donde uno ha aprendido, hasta ahí puede compartir, ¿no? Hasta donde uno tiene fe, hasta ahí puede edificar y hay que hacerlo, hay que negociar con eso, hay que dar lo que tenemos, porque si no el Señor nos lo quita. No pretendemos ser la mejor iglesia del mundo, ni la más espectacular, ni nada de eso. Lo único que queremos es ser fieles en lo poco y predicar el Evangelio sencillo con el poder y con el respaldo de Dios. Eso es. Así que seguimos con ese plan, pero tenemos que crecer, porque Dios nos llama a cosas mayores. Y vamos a hablar de la fe esta mañana. Creo que es la palabra de Dios para hoy, que Él me ha dado. ¿Y qué iba a decir? Iba a compartir, bueno, ya lo hemos mencionado en la iglesia, ¿no? Que tenemos por delante la posibilidad de comprar este pabellón y es un desafío bonito también para todos nosotros y
Pero claro, también creemos que eso nos va a quedar pequeño pronto y vamos a tener que hacer varias reuniones durante la semana, pero hay un local que ya sabéis que me gusta a mí en Vitoria, para 10.000, 20.000 personas allí, con unas instalaciones incluso para hacer una universidad. Y no sé si os lo conté, pero está en venta también. Sí, yo creo que se han equivocado porque han puesto que vale 1.300.000 euros nada más, cuando eso vale en realidad, bueno, no se puede decir. Hablando con quién era, con un vecino mío. Él precisamente trabaja para Cegasa, trabajó en Oñate, de donde era el dueño, don Juan, de Oñate. Él ha creado muchas empresas aquí en el País Vasco. Mi hijo pequeño también trabajó para él en Cigor, la empresa que está ahí en Portal de Gamarra. Y hablando con este vecino, le pregunté, ¿y sigue Cegasa los pabellones grandes ahí abiertos? Y dice, no, eso está parado, eso está cerrado, ¿no? Y hemos abierto otra cosa en el polígono tecnológico de Miñano Mayor, pero... Y se me mueve por aquí una cosita, ¿no? Que eso está a la venta, y que no están trabajando allí, no están con las maquinarias y todo para hacer las pilas y todo eso, ¿no? O sea que cuando oro por la compra, ya llevo estos meses orando por la compra de este pabellón para que Dios guíe, pero digo, pero bueno, Señor, si tú quieres que compremos el otro, tienes que enviar a alguien que tenga 1.300.000 o otro 1.300.000 para prepararlo, ¿no? Así que es un desafío para nuestra fe. Estamos hablando de fe, de visión, estamos hablando de extendernos por toda España, estamos hablando de necesitamos obreros, necesitamos prepararnos y eso significa que no podemos conformarnos con lo que tenemos ahora, con lo que sabemos hacer ahora, lo que estamos contribuyendo ahora a la Iglesia. Todos tenemos que crecer, ir a más, y tenemos que ver esas 100 iglesias en España, ¿no? Llenándose y colaborando allí, muchos de nosotros y los que vengan también. Así que todo esto es por fe, una fe además que se mantiene constante, ¿no? Constante en el tiempo hasta que se va cumpliendo. Así que vamos a leer algo sobre la fe. Creo que ha sido muy bueno para mí en este confinamiento poder leer más detenidamente el Apocalipsis y estudiarlo un poco y compartirlo con todos, y a mí también me ha hecho mucho bien. Pero bueno, ahora dejamos Apocalipsis a un lado y se lo dejamos a Dios, los acontecimientos futuros. Nosotros tenemos que estar siempre preparados, que si viene el Señor ya nos vamos para Él y somos librados de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, lo que la Biblia llama el día de la ira de Dios, el día de la ira del Cordero, el día del Señor. Tiene diferentes nombres, pero están apuntando a ese tiempo profético, que ha de acontecer. Muy bien, vamos a ir al Evangelio de Lucas, capítulo 17, en el verso 5. Esto está siendo malo, ¿no, Edu, para la grabación? Que esté golpeando. ¿Sigo así? Bueno, permiso. Vale.
Lucas 17, 5. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Así que los discípulos estaban viendo el ministerio de Jesús y estaban viendo el poder, la autoridad, las señales, los milagros. Ellos estaban viendo todo eso, estaban viendo también el nivel de madurez espiritual de Jesús, el nivel de fe, y entonces ellos también pidieron: Señor, aumentanos la fe. Y el Señor les contestó. No les dijo ninguna censura por esta oración. Y esta oración también nos debe de preocupar a nosotros, nos debe de interesar a nosotros, que nuestra fe vaya aumentando para que podamos hacer cosas mayores para la gloria de Dios. Amén, ¿estáis de acuerdo? Sí, nos identificamos con los discípulos y Jesús contesta aquí con una respuesta que pues igual a nosotros nos suena un poquito extraña, ¿no? Si tuvierais fe como un grano, como una semilla de mostaza, podríais decir a este árbol sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Jesús no pretende enseñarnos a mover árboles y plantarlos en el mar por la fe. No es esa esa es una metáfora, una alegoría que usa Jesús para hablarnos del poder ilimitado de la fe. Está en nuestras manos el poder ilimitado de la fe cuando aprendemos a activarnos, a ejercitarla cada día con un desafío, con el problema, con la necesidad de un cambio. Y como dice aquí, si tuvierais fe como esa semilla tan pequeñita de mostaza, podríais decir. Así que la fe habla, cree en el corazón, pero habla. La fe expresa, la fe confiesa, la fe declara y dice: y te obedecería, os obedecería. Entonces, lo hemos hablado muchas veces en la iglesia, pero yo creo que hoy también el Señor quiere que hablemos de esto en medio de esta vuelta a la iglesia y de esta nueva etapa, que aprendamos a entender cuál es la fe verdadera y la fe pura, la fe genuina, y practiquemos. Tenemos por delante esta amenaza continua para todos los habitantes del mundo. Ahora, este virus, y nosotros creemos por la palabra de Dios que estamos protegidos, ¿no? Creemos, pero claro, yo creo con mi fe y cada uno cree sin dudar nada, o cree dudando un 10%, o cree, es una mezcla de 90% o de 80% de fe y 20% de duda. Entonces, si ya es una fe mezclada, ya no sirve.
no sirve para que se cumpla. Entonces, creemos que el Señor es nuestro escudo contra el virus, ¿verdad? Y contra todo el mal. Creemos que ninguna plaga tocará nuestra morada. Creemos que Él nos libra de la peste destructora. Creemos esta palabra de Dios porque creemos que la palabra de Dios es verdadera y se cumple y tiene poder y la confesamos. Por lo tanto, podemos declararnos, o yo por lo menos en primera persona, yo me declaro inmune y que Dios no permite que el virus se acerque a mí. Me declaro inmune, me declaro protegido. Eso no quita que tengo que dar ejemplo, ¿verdad? Porque todos los ciudadanos que se comporten mal van a dar mal ejemplo y van a ser un peligro para los mismos sanitarios, porque el resto de la ciudad no tiene la misma fe que nosotros. Entonces, tenemos la fe, pero también tenemos el respeto y la obediencia a las autoridades y aún así que usamos estos métodos de protección, pero muchas veces no sabemos usarlos bien y siempre hay algo que se nos escapa y hacemos mal, pero el Señor nos protege. Aunque los estemos usando, realmente es Dios que nos protege. Es realmente el Señor que nos libra de la peste destructora. Y cada uno lo tiene que decir con su boca y creerlo en su corazón. Decirlo con su boca y creerlo en su corazón. Necesitamos la fe para todo. Y necesitamos creer que en ese poder ilimitado de la fe que está alineada con la perfecta voluntad de Dios, tenemos que creerlo más, practicarlo más, aplicarlo más. Estamos hablando de una fe que produce resultados. Resultados. Usted tiene que ver, si alguien tiene fe, tiene que haber resultados. Yo me estoy gozando estos días y bueno, ya hay 2 años, estos 2 últimos años, me estoy gozando mucho porque muchas oraciones han sido contestadas. Hablo de muchos años, ¿no?, que estaban pendientes y esperando en Dios. Y siempre hay cosas que todos tenemos, ¿no? Y en todas las familias hay siempre algún tipo de necesidad. En este tiempo yo estaba orando específicamente con esa oración del profeta Joel, ¿no?, que yo os restituiré todos los años que os comió el saltón, la oruga, el revoltón, todo eso. Yo os voy a restituir todo, os voy a devolver todo lo que el enemigo, todo, no dice todas las cosas, dice todos los años. Imagínate cuántas cosas hay en años, ¿verdad? Yo os voy a devolver y obviamente, como os decía, a veces, bueno, en todas las familias del mundo no se libra ninguna. Hay malos entendidos, hay malas avenencias, hay roces, hay dificultades y una de las oraciones específicas que yo le pedía al Señor era que me devolviera, que me permitiera recuperar la comunión con mis familiares amados, ¿no? Que me permitiera recuperar esa, y está siendo maravilloso porque cada semana es una victoria. Cada semana Dios está restituyendo, cada semana Dios está restaurando la comunión. No hablo de la conversación, hablo de una comunión ya más íntima.
de más confianza, aquello que hubo pero se perdió, ¿verdad? Por culpa del enemigo que siempre se trata de meter. Así que para mí ver victorias es señal. Señor, me estás respondiendo tanto, que casi cada día me estás dando señales. Yo me gozo mucho, me estás dando victorias donde antes eran derrotas. Yo me gozo mucho, Señor. Resultados, victorias, cambios, logros, conquistas. La fe nos lleva hasta allí. No, nosotros el objetivo de que Dios haya formado la iglesia, establecido la iglesia, el objetivo de que estemos viviendo en la etapa de la gracia, ¿no? ¿Cómo se llama? Esta palabra siempre hay una palabra específica que se dice, pero ya me acordaré. Estamos en el tiempo de la gracia. Hemos recibido la salvación gratis, aunque la tenemos que cuidar todos los días, ¿verdad? Todo esto, el sacrificio de Jesús, toda esta gracia, ¿es para qué? Porque Dios quiere levantar una iglesia poderosa, una iglesia empoderada para dar testimonio al mundo. Así que primeramente debemos de tener fe para conseguir poder de Dios. Y todo lo demás. Después vamos a tomar un tiempo suficiente para orar y ministrar y luchar por lo nuestro y ejercitar nuestra fe. Oramos, Señor, como los apóstoles, aumentanos la fe. Y esta es una oración que Dios siempre va a contestar. Dios va a aumentar nuestra fe. Y vamos a tener oportunidades, vamos a tener desafíos, vamos a tener... pero no hay que dejar que el miedo nos impida avanzar. Todo lo contrario, hay que creer que voy a ver respuestas maravillosas. Porque el que no cree no ve nada. Vamos a Mateo también, allí lo encontramos también en Mateo capítulo 17, en el verso 14. Ahora vamos a leer una historia. Esta historia que vamos a leer sobre la liberación de un muchacho lunático y que está conectado también al final con el mismo texto de la fe. Esta historia no es una casualidad. El Espíritu Santo deseaba mucho que esta historia fuese escrita aquí donde la tenemos. Así que vamos a tomar bien los datos que nos da el Espíritu Santo. En el Mateo 17, 14. ¿Estamos ahí? Si me lo pones casi lo leo mejor ahí en el... ¿No se puede? Sí, vale. Ahí está. Dice, cuando llegaron al gentío, quienes llegaban ahí, viene de la historia anterior, Jesús, Pedro, Santiago y Juan, que habían estado en un monte con Jesús, donde Jesús se había transfigurado y ellos habían visto su gloria, su rostro brillar, su vestido resplandecer, etc. Pero ellos bajaron del monte y llegaron y vieron allí la multitud, y vino a Jesús un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático
y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Siguiente. Eso. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Muy bien, gracias. Bueno, aquí tenemos la historia Ponme el versículo 14 otra vez, para que lo vayamos mirando ahí. Jesús está diciendo, no en el 14, pero en el verso 17, cuando Jesús les responde, cuando viene el Padre y pide que sane al Hijo, Jesús responde: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Es algo que nos extraña a nosotros, ¿no? Esta respuesta de Jesús. El asunto es que el Espíritu Santo quiere que nosotros comprendamos que Jesús se siente intensamente decepcionado y afligido cuando su pueblo, en este caso era el pueblo de Israel, y también él estaba ahí, estaban sus discípulos, estaban los escribas y estaba el Padre, y Jesús se siente muy decepcionado cuando su pueblo deja de participar contra las fuerzas de Satanás. Jesús espera que todo su pueblo, que todos los que tienen la palabra de Dios se impliquen y trabajen para destruir, para deshacer las obras de las tinieblas. Y esto le costaba mucho a Jesús. Y de hecho, esto es lo que Jesús piensa de sus discípulos y de las iglesias que dejan de ministrar a los demás el genuino poder del reino de Dios. Para muchos cristianos es normal y dejar de buscar el poder, de dejar de estar activos en su fe, dejar de luchar contra las tinieblas, dejar de procurar libertar a los cautivos. Para muchos puede ser lo más cómodo y lo más normal, pero para Jesús es todo lo contrario. Él no puede dejar de liberar a los cautivos y a los cautivos, a los oprimidos por Satanás. Y ese mero hecho
de no interesarse por la liberación de los cautivos, de los oprimidos, demuestra falta de fe, de conocimiento, de autoridad y de poder. Y por eso el Espíritu Santo nos ha dado esta historia, una de tantas. El Padre dice: Señor, ten misericordia de mi hijo. Y Jesús dice que reprendió al demonio. El Padre dice: es lunático, pero el problema no era de la luna. Era un problema de locura, ¿no? Pero Jesús no reprende a la luna, reprende al demonio. Y esto le preocupa a Jesús, que tú y yo estemos alineados con su perfecta voluntad, estemos creciendo, estemos aumentando la fe, estemos preocupados por los que sufren la opresión, por los que sufren la enfermedad. Tenemos que dar el paso de alinearnos con Jesús. Jesús reprendió al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Por vuestra poca fe. Esto es lo que piensa Jesús, que es falta de fe cuando no nos comprometemos. Es verdad que es un mundo desconocido, difícil, el mundo de las tinieblas. Tenemos los datos en la Biblia, pero el Señor nos los tiene que revelar cuando hay un corazón humilde y que tiene amor al prójimo y desea librar al prójimo. Esto no tiene atajos, ¿no? Esto es estar con el Señor y ir recibiendo la revelación, ir practicando, ir desde abajo. Hay que empezar a activar la fe desde abajo, con lo más sencillo, con las necesidades que tenemos. Es decir, tenemos que practicar orando en lo privado, orando por el que sabemos que está afligido, orando por el que sabemos que está oprimido, y de ahí seguir aprendiendo hasta que podamos usar autoridad, la autoridad que nos da la palabra de Dios y que está en nuestra boca. Está en nuestra boca. Así que esto es lo que nos espera por delante, hermanos, para que podamos extendernos por toda España, para que podamos levantar una generación apostólica y profética, que es el plan perfecto de Dios. Necesitamos activarnos y amar al necesitado, al prójimo. Es muy fácil no tener paciencia, es muy fácil quitarnos de encima a alguien. Qué molesto, qué pesado, no sé, pero ese no es el Evangelio. El Evangelio es hacerlo, es ayudar, es aprender, es capacitarse, es ser un verdadero discípulo. A Jesús no le gusta la poca fe. Si creemos que le estamos agradando a Jesús con poca fe, eso no le gusta a Jesús. Jesús diría: ¡ah, generación incrédula y perversa! Perverso dice la Biblia, no sé por qué, pero lo pone ahí. Generación incrédula y perversa.
Porque el plan es que los hijos de la luz peleen contra los hijos, contra las tinieblas. Ese es el plan. Hemos sido creados para eso. Y para que se extienda el reino de Dios. Así que es verdad que el Señor nos llama a una tarea difícil, incómoda, que no la podemos hacer por nuestra propia capacidad. No podemos, no tenemos la capacidad. Nosotros somos personas débiles que tenemos que hacer una batalla contra fuerzas superiores de las tinieblas. Pero Jesús está con nosotros y ahí somos nosotros los superiores. Ahí vamos con fe y vamos a vencer, y hemos practicado en estos años, pero ahora tenemos que practicar más. Hay que practicar más. Todos tenemos que activarnos y todos tenemos que pensar en crecer y en extendernos y levantar los 5 ministerios, muchos ministerios, muchos obreros de todo tipo, para todas las tareas, muchos obreros, muchos intercesores, muchos pastores, muchos maestros, muchos evangelistas, muchos apóstoles, muchos profetas. Todo esto es lo que tiene que ocurrir. Y esto significa estar activos. Lo primero que tengo que hacer es luchar contra mis tentaciones, luchar contra mis distracciones, contra mi falta de concentración, contra todos los desvíos que el enemigo me va a poner. Me empuja para aquí, me empuja para allá. Tengo que saber cuál es mi posición en Cristo, en la iglesia, en mi grupo familiar, en mi departamento. Tengo que saber cuál es mi posición y mi fidelidad. Y tengo que hacerlo con la fe activa, pero también con autoridad. Jesús ha dicho: yo os doy potestad, os doy autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Okay. ¿Tienes fe para esto? ¿Tienes fe para esta palabra de Dios? Pues hay que trabajar con esa fe. Y te estás preparando ya para ser una persona de oración, una persona de ayuno, practicando desde abajo, poco a poco, aprendiendo. Estás aprendiendo a librar a las personas de sus esclavitudes, de sus problemas. Y Dios te va a dar más. Cuanto más practiques, cuanto más obedezcas, Dios te va a dar más. Tenemos que animarnos unos a otros. Y vamos a ver cómo Dios nos respalda. El Señor nos ha llamado y nos ha profetizado a través de muchos profetas que somos punta de lanza en el avivamiento. Somos punta de lanza en el avivamiento. Así que tenemos que ser dignos de ser punta de lanza en el avivamiento. Esta historia no solamente nos dice que Jesús echaba fuera demonios. Esta historia nos está diciendo que Jesús desea que sus discípulos también echen fuera demonios. Eso es lo que dice esta historia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Es muy importante cuando Dios da una visión a una iglesia, ¿no? Es muy importante conocerla y trabajar en ella y ser fiel y que Dios vaya cumpliendo, eso. Nosotros vamos a celebrar ya en julio, esperemos, con la ayuda del Señor, el 6º aniversario.
de nuestra iglesia y por la gracia de Dios hemos llegado hasta aquí, ¿verdad? Pero esto es solo el aperitivo. No solamente el pastor tiene que ver las cosas de lejos, tener una visión, todos, cada miembro tiene que trabajar con una visión. La iglesia solo puede tener una visión, puede tener muchos brazos, pero una sola visión. Sí. Entonces, hay lugar para todos, pero hay una sola visión. Hay que ser fieles ahí. Hay que ser fieles a nuestra posición. Sé fiel en lo poco, en lo mucho te pondré, dice el Señor. Aleluya. Aleluya. Estos versículos nos dicen que si tuviéramos fe como una semilla pequeñita, nada nos sería imposible. Estamos hablando de las cosas que son para la gloria de Dios, ¿verdad? Y también para pues las necesidades nuestras de la familia, pero que no sea una cosa egoísta, ¿verdad? Que sea por amor. Ahí tenemos, nos vamos un momentito y luego volvemos, la oración de Jabes, primer libro de Crónicas, capítulo 4, por favor, Anthony, primer libro de Crónicas 4:9. Ya conocéis a este personaje del Antiguo Testamento, de la tribu de Judá, y dice ahí, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. Y el siguiente versículo dice, e invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh Dios, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Aquí este hombre, Jabes, tenía como una maldición encima, porque debió hacer tanto daño a su madre que le puso el nombre, traducido sería más o menos doloroso, algo así. Ir por la vida con ese... y también tiene un significado como el que produce tristeza. El que produce tristeza. Imagínate que te llaman todo el tiempo, tú eres el que produces tristeza, ¿no? Y este hombre quería salir de esa situación. Necesitaba que Dios le prosperara, que Dios hiciera un cambio, que cambiara la maldición por la bendición. Y por supuesto, esto es lo que Dios quiere también. Hacer cambios en nuestra vida. Hacer cambios. Dios no quiere que vivamos arruinados. Dios no quiere que vivamos bajo maldición. Ese nombre que le puso su madre era una losa pesada para él. Y él clamó a Dios, invocó a Dios. Y Dios se lo concedió y Dios lo otorgó. No lo hizo seguramente en un día el Señor. Seguramente que, aquí se está escribiendo en este momento el linaje de la tribu de Judá en el libro de Crónicas, en el primer libro, y se nombran a todos, pero cuando habla de Jabes dice, nos falta el versículo anterior, me parece, a ver, nos falta uno, sí, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos. Así que él pasó de ser una persona que llevaba encima una maldición, pasó a ser el más ilustre de los hermanos. Y de hecho, de todo el linaje prácticamente, del único que se le hace comentarios es a él. Se le destaca a esta persona.
que por su fe había conseguido cambiar su destino. Esto es lo que Dios quiere y esto es lo que Dios apoya. Dios quiere deshacer las obras de las tinieblas. El Hijo de Dios ha venido a deshacer las obras de las tinieblas. Es una batalla entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Y Dios quiere que nosotros por la fe nos alistemos en ese ejército, pero realmente. No estamos para buscar la comodidad, estamos para ser soldados de Jesucristo, ejército de Dios, un gran ejército, no huesos secos, un gran ejército que se levanta para la batalla, para pelear. Este es un testimonio de una fe activa. Entonces yo me imagino que Jabes oró y pasaron los años. Y él seguía reclamando esa bendición a Dios y esa protección a Dios, y llegó a ser el más ilustre de sus hermanos. Así que Dios tiene algo también ilustre para ti, para cada uno de nosotros. Nosotros no tenemos que esperar a que sucedan las cosas. Nosotros tenemos que creer que ya las promesas son nuestras. El Señor ha dicho, Jesús ha dicho, y ya lo sabemos todos, pero lo repito más para que lo vayamos creyendo. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán, si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Hay que activarlo, diciéndolo, creyéndolo, diciéndolo, para que las señales nos sigan. Toda la iglesia tenemos que hacerlo, todos tenemos que creerlo y decirlo, no solamente yo lo digo muchas veces. Y a mí sí que me funciona. No todas las cosas han funcionado todavía, pero ya van a funcionar. Porque es una fe que se mantiene. Esto de tener fe no es tener fe un día. Es tener fe, es un estilo de vida. Vivir en fe. Vivir en fe. Vivir en fe. No tendría que decir esto, pero bueno, lo digo también por si alguna persona lo necesita. Yo he seguido dándole al Señor el 20% de mis ingresos, y he declarado que no me voy a venir a menos ni me voy a arruinar en esta crisis, ¿no? Está funcionando. El Señor me está prosperando más que el año pasado todavía. Porque es normal, es que es la ley de Dios. Si uno siembra más, va a recoger más. Todos lo entendemos, ¿verdad? Es así. Cuando quiera recibir más todavía, pues entonces tendré que dar el 30%. Es cuestión de fe, ¿no? Es cuestión de fe. Porque está en la palabra. Entonces, número 1, hay que activar la fe. Teníamos por ahí el folleto ¿verdad? Número 1, 4 pasos para la batalla diaria. Actívate, ponte la armadura de Dios, demuestra tu intención de pelear, demuestra tu disposición, demuestra tu actitud de conquista, demuestra tu fe en la victoria. Número 2, pon tus manos en el arma. Toma tu espada, toma tu arco. Número 3, identifica tu enemigo actual. Fortalezas mentales, argumentos contrarios, altivez contra Cristo, tentaciones, temores, preocupaciones, resentimientos, chismes, murmuración, inmoralidad,
mentira. Número 4, ataca con la palabra revelada como lo hizo Jesús. Dispara la palabra, declara la victoria, derriba fortalezas, destruye argumentos. Como dice en 2 de Corintios 10:4, las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios para destrucción, fortalezas. Y nos levantamos contra toda altivez que va en contra de Cristo, etc. Nuestras armas son poderosas. Dios ha pensado en su iglesia, una iglesia poderosa, una iglesia empoderada. Ese es el plan de Dios y tenemos que colaborar. Tenemos que colaborar con la oración, creciendo en la fe, anhelando las señales, anhelando el poder de Dios. Para eso hay que venir a los cultos de oración, para eso hay que venir a las vigilias, para eso hay que estar activo, hay que dedicarle tiempo. Tu posición en el cielo va a depender de lo que estás haciendo en la tierra. Tu posición en el cielo, tu autoridad, lo que vayas a gobernar, etcétera, depende de la posición que quieras tener aquí en la tierra. ¿Cómo usamos nuestra posición? Aleluya, aleluya. Así que, fíjate qué palabra dice Jesús, que las vamos a repetir y ya oramos enseguida. Si tuvieras fe constante, tuvieras fe con paciencia, a ver, como dice en la carta a los hebreos, ¿no? Que se requiere la paciencia para conseguir, para heredar las promesas, ¿no? Si tuvieras fe, nada te sería imposible. Todo lo que está en el plan de Dios para tu vida, lo vas a conseguir. Repetimos, la fe genuina es una fe que produce resultados. La fe genuina es fe en Dios y en su palabra. Lo que funciona, lo que Dios respalda, eso es lo que hay que creer, ¿no? Estamos diciendo citas, pero ¿quién las cree? El que las cree las va a ver cumplidas. Conforme a tu fe será hecho. Esto no es un concierto. La vida cristiana no es un espectáculo. Hay fe auténtica o no hay fe. No es un montaje. Podemos hacer montajes, claro que sí, pero no es un montaje. Si queremos lo auténtico, lo real, lo que tiene recompensa en el cielo, tiene que ser puro, tiene que ser auténtico. La fe genuina es una obra de Dios en nuestro corazón, a través de la oración, a través del estudio de la palabra, a través de practicar en la iglesia. En la iglesia tenemos que venir a practicar nuestros dones. La mayor parte de los 9 dones espirituales, salvo el don de lenguas, es para ayudar al otro, para edificar al hermano o al que viene nuevo. Por cierto, hermanos, yo sé que el don de lenguas no es muy apreciado en las iglesias del mundo, no es muy apreciado. Pero Jesús sí lo apreciaba y Él dijo, al mismo nivel que hablaréis, o sea, que echaréis fuera demonios y sanearéis enfermos, hay que hablar en lenguas. El apóstol Pablo decía que hablo en lenguas más que todos vosotros.
Yo sí que tengo fe en el don de lenguas y lo practico casi 2 horas al día. Hermanos, a mí se me abren puertas increíbles, cosas que no tenían cómo abrirse. A veces precisamente es cuando menos fuerzas tienes para orar, cuanto más cansado estás, empiezas a orar en lenguas y eso te da descanso. El Espíritu va orando, tú mueves la boca y Él va orando según la perfecta voluntad de Dios. Y después ocurren cosas. Se podría escribir un libro, te invito a que practiques 1 hora orando en lenguas. Cuando estás pasando la aspiradora, estás fregando los cacharros, estás en el trabajo, estás lo que sea, practica. Y después apunta en un libro cuando detestas, uy, aquí se ha abierto una puerta. Uy, aquí se ha conseguido una victoria. Hoy aquí ha surgido un cambio. Necesitamos de desarrollar también ese discernimiento de saber anotar las respuestas, los cambios, las victorias, y además que se convierten en permanentes, victorias permanentes, cambios buenos permanentes. Separados de mí nada podéis hacer, decía Jesús. Así que debemos acercarnos a Dios para que Él nos dé de su fe, acercarnos a su palabra, porque la fe viene por el oír, por oír la palabra de Dios. Por ahí viene la fe. La fe no debe de usarse para intereses egoístas, como hemos dicho antes, sino para realizar la voluntad de Dios y expresar el amor a los hombres. Aleluya. Aleluya. Dios quiere que activemos nuestra fe. Así que le estamos pidiendo fe, pero el Señor nos dice, sí, yo te la doy, pero actívate. Es como si le digo, Señor, necesito ir al centro, ¿no? Llévame al centro. Y dice, sí, pero camina. Da pasos, camina. Entonces es una colaboración conjunta. Nosotros somos colaboradores de Dios. Y necesitamos esto. La fe verdadera es una fe que cuando ha orado da gracias por la respuesta que ya tiene. La fe verdadera es una que da gracias y que ya sabe que está hecho. Y esa seguridad la da el Espíritu Santo. La da el Espíritu Santo. Pero hay que permitirle, hay que desarrollar esto y hay que practicarlo. Hay que practicarlo, empezando desde las cosas más sencillas. Hay que practicar con lo pequeño, es como decir, voy a aprender a hacer salto de altura, ¿verdad? El récord está de los hombres 2.40 por ahí, 2.42. El de las mujeres 2.20, no sé cómo la gente puede saltar tanto, ¿no? Pero empezaron saltando ahí 40 centímetros nada más. Se empieza desde abajo. Si no puedes saltar 40 centímetros, ¿cómo vas a saltar 2,40 metros? Así es con la fe también. Hay que ejercitarla, hay que practicar. A ver, ¿cuál es el desafío que tengo? ¿Qué es lo que no puedo creer? ¿Qué es lo que no puedo vencer? ¿Qué es lo que quiero cambiar? ¿Qué es lo que necesito avanzar? Entonces voy a ponerme con ello y voy a practicar y luego lo anoto en el diario, en el cuaderno, lo que sea, y voy viendo la mano de Dios. Que he fracasado, todos fracasamos. Todos fracasamos. Los niños aprenden a caminar cayéndose y haciéndose herida en las rodillas, ¿verdad? Pero al final fíjate cómo corren. Ayer pude ver a mis nietos después de 2 meses y medio, ¿no? Vinieron a casa para ver a los abuelitos. ¡Qué bendición! Y cómo han crecido.
¿Cómo han crecido en 2 meses y medio? Que no los hemos visto, ¿verdad? Así tiene que ser, hermanos. Así que queremos agradar a Dios. Tenemos que batallar contra las tinieblas. Queremos agradar a Dios. Tenemos que orar, Señor, aumenta mi fe. Yo quiero ser de los que se mueven por fe. Amén. Amén. ¿Alguien lo cree? Aleluya, sí lo creemos. Aleluya. Los tiempos difíciles son oportunidades para la gente de fe. Tenemos que aprender a vencer y a prosperar en los tiempos difíciles. Porque tenemos a Dios. Porque no estamos solos. Porque Él nos ha prometido que Él nos va a ayudar. Él lo va a hacer. Tenemos que creer. Y tenemos que creerlo insistentemente. Y tenemos que sacar la duda cuando viene. Y pedir perdón al Señor y reprenderla y expulsarla. La incredulidad, como decía Jesús. Generación incrédula, decía Jesús. Nos ponemos de pie, hermanos, vamos a orar. Gloria a Dios. Vamos a tomarnos un minuto ahí para pensar qué necesito cambiar, qué necesito conseguir, qué necesito vencer, qué necesito. Y voy a decidir, voy a creer a Dios de una vez por todas, voy a creer, de verdad, voy a creer. Y me voy a mantener en esa posición de fe hasta que venga la respuesta. No le sueltes a Dios, agárrate, 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 no le sueltes a Dios. Mantente confiado en la promesa, mantente dándole gracias, mantente. Dios te va a honrar, no tengas la menor duda, Dios te va a honrar, Dios te va a honrar. Ya sabemos cada uno. Vamos a probar entonces, vamos a activar la fe por lo menos en una dirección. Esta semana en una dirección, la semana que viene iremos a por más cosas. Vamos a activar la fe. En el nombre de Jesús decidimos activar nuestra fe. Decido activar mi fe. Me voy a salir de los jueguecitos y de las distracciones y de los entretenimientos y me voy a centrar en activar mi fe. Y yo creo que el que pide recibe. El que pide recibe. El que pide recibe. Si pedimos alguna cosa conforme a la voluntad de Dios, Él nos oye, y si Él nos oye, tenemos las peticiones que le hemos hecho. Tenemos seguras las peticiones que le hemos hecho. Decido mantenerme firme en esta fe hasta que reciba la respuesta. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias que me has escuchado, Señor. Gracias que me das la seguridad. Gracias que me das la certeza. Gracias, Señor, que me das lo que te he pedido. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Echo fuera de mi vida toda incredulidad. Echo fuera de mi vida toda duda, todo pesimismo, echo fuera todo mal pensamiento, echo fuera de mi vida la inconstancia,
la transigencia. No cederé, no cederé en este punto, no cederé. Echo fuera de mi vida los miedos, los temores. Echo fuera de mi vida, en el nombre de Jesús, la opresión. Fuera toda opresión, fuera toda opresión. Rompo toda maldición. Tengo autoridad para romper toda maldición en mi vida. Tengo autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Tengo autoridad sobre toda fuerza del enemigo y nada me dañará, y nada me dañará. Rompo toda maldición en mi vida, rompo toda maldición en mi vida. Señor, reclamo mi bendición, reclamo que tu mano esté sobre mi vida, reclamo que los cielos están abiertos como tú has prometido sobre mi vida. Reclamo que tú reprendes al devorador para que no me dañe, para que no se coma el fruto de mi trabajo. Reclamo tus palabras, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios. Aumentanos la fe, Padre, aumentanos la fe esta semana, aumentanos la fe, Señor, para conquistar, para vencer, para destruir, para derrotar. Declaramos que el diablo ha sido derrotado en la cruz del Calvario por medio de la resurrección de Jesucristo. El diablo ha sido derrotado. No puede nada contra la iglesia, no puede nada contra los hijos de Dios. Aleluya. Jesucristo está edificándonos. Jesucristo esta mañana está edificando nuestra santísima fe. Jesucristo está edificando nuestra santísima fe. Jesucristo está edificando nuestra santísima fe. Las puertas del infierno no prevalecerán contra nosotros, no prevalecerán contra su iglesia. Aleluya, aleluya, aleluya. Destruyo ahora toda fortaleza mental, todos los pensamientos que se rebelan contra la palabra de Dios, todos los pensamientos que desobedecen la palabra de Dios. Destruyo fuera de mi vida, en el nombre de Jesús. Fuera de mi vida, fuera de mi vida, fuera lo malo, fuera la maldad, fuera la codicia, fuera toda impureza, fuera toda mentira. Señor, dame la rectitud, dame la santidad, dame la rectitud, dame la santidad. No quiero crecer como un árbol torcido, Señor, quiero ser un árbol derecho, Señor, aleluya, en tu plantío, Señor, aleluya, aleluya. Dame la santidad, dame la rectitud, dame la sabiduría, Señor, aleluya, aleluya. Declaro, Señor amado, aleluya, que esta primavera es tiempo de crecimiento. Esta primavera 2020 es tiempo de crecimiento para mi fe. Es tiempo de ver resultados, es tiempo de ver fruto, es tiempo de conquistar, es tiempo de avanzar. Nadie me puede parar, nadie me puede tener. El poder del Espíritu Santo está siendo derramado sobre mi vida. El poder del Espíritu Santo está siendo derramado sobre mi vida. Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Señor, que nos estás permitiendo llegar con tu maravilloso evangelio hasta lo último de la tierra. Gracias, Señor. Oramos por este ministerio en las redes sociales, Señor. Pedimos, Señor, aleluya, para que tú lo multipliques, Señor, para que tú lo lleves con tu poder, para que tú, Señor, salves a los musulmanes, para que tú salves, Señor, en todos los países. Oh Dios, aleluya. Creemos que es tiempo de salvación, que tú vas a conectar a miles de personas para que escuchen la palabra de amor, la palabra de salvación, la palabra de fe. Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor, gracias. Bendice estas 30,000 personas, Señor, que se han conectado, Señor, que han escuchado. Bendice esta semilla en sus corazones, que no vuelvan a ser los mismos, que germine la semilla, Señor, que opere el nuevo nacimiento en estas vidas, que se conviertan en verdaderos discípulos, Señor, que se abran iglesias por todas partes, Señor. Bendice la semilla de tu palabra. Gracias, Señor, gracias te damos.
Gracias, Señor. Gracias, Señor, que todas estas oraciones han sido recibidas, han sido escuchadas. Tenemos la seguridad. Aleluya, aleluya. Tenemos los resultados, tenemos las respuestas. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por lo mucho que nos has dado, por lo mucho que nos vas a dar. Gracias, Señor. A ti la gloria, solo a Dios la gloria, solo a Dios la gloria, solo a Dios la gloria. Aleluya. Gloria al Señor. Amén, 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 amén.